Yo, César, Constantino, portador de la cruz. Durante el tercer siglo después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis. Atacado desde afuera y dividido desde adentro. Le tocó a un soldado reunificar este imperio fracturado. Lo hizo en el nombre de un solo Dios. Y cambió el curso de la historia. Su nombre era Constantino. Desde su juventud, las señales de grandeza imperial se mostraban en él. Eusebio. En el siglo III, el Imperio Romano estaba sitiado. En el oriente, los ejércitos persas arrasaron con las provincias débiles. En el occidente, los bárbaros estaban abriendo brecha en sus defensas de la frontera. Saquearon ciudades, la agricultura se perdió y los romanos de las provincias fueron esclavizados. En el siglo III, el imperio se ha desmoronado por una serie de invasiones bárbaras y persas. Este es un imperio fracturado, un imperio que parece que no se recuperará, que nunca recuperará su unidad. El futuro emperador Constantino nació en Nis, hoy la moderna Serbia, alrededor del año 272 después de Cristo. Su madre, Helena, era la hija de un posadero. Su padre, Flavio Constantino, era un ambicioso oficial del ejército. Flavio Constantino estaba lejos por largos periodos, luchando en las fronteras con las cuales el imperio tenía problemas. El joven Constantino rara vez lo vio. El mundo de Constantino es un mundo de guerra, donde los ejércitos de la frontera son importantes, donde ellos son quienes deciden quién será el emperador. Este es un mundo completamente diferente al mundo de Adriano, donde se tiene por supuesto un mundo mucho más civilizado, culto, pacífico y próspero. Esto no puede tomarse como garantía a finales del siglo III. Nosotros sabemos muy poco sobre la niñez de Constantino. Es tradicional, con una educación pagana y militar. Un hijo cuyo padre está lejos, un general que lucha en las fronteras, un niño que creció con la ausencia de su padre, pero con juegos militares, un niño preparándose para la guerra. Cuando Constantino aún estaba en su adolescencia, su padre se involucró en una jugada política. Apoyó a Diocleciano, el comandante de la Guardia Imperial, en una conspiración para derrocar al joven emperador Numeriano. El golpe tuvo éxito. Diocleciano demostró ser un audaz y notable estadista. Él decidió que la única manera de defender el imperio y su posición era compartir su poder. Designó a un aliado confiado, Maximino, como coemperador. Ambos tomaron el título de Augusto, el nombre del primer emperador de Roma. Diocleciano era el mayor Augusto en la parte oriental del imperio. Nombró a Maximino pequeño Augusto en el occidente. El padre de Constantino era un oportunista político. Se separa de su esposa Helena y se casa con la hijastra de Maximino.
Fue un movimiento sutil. 4 años más tarde, Diocleciano había decidido que ni con 2 gobernantes se podría manejar el imperio. Él creó una tetrarquía, un gobierno de 4. Cada Augusto tendría un suplente con el título de César. Diocleciano escogió a Galerius. Maximino escogió a su nuevo yerno Flavio Constantino. El triunfo de Diocleciano es en cierto sentido paradójico. Es reconocer eso con el fin de lograr la unidad que empezó con la división. El dividir el imperio en 4 áreas permitió desplegar más fácilmente a las tropas en las fronteras. Yo pienso que Diocleciano estaba apostando a la unidad, pero comprendió que la división del imperio en 4 áreas era de alguna manera tener ventaja. Roma ya no fue el centro del poder imperial. Estaba muy lejos de las fronteras y había sido reemplazada por varias ciudades estratégicas donde 4 hombres fueron designados. Diocleciano en Nicomedia, Galerius en Antioquía, Maximino en Milán y el padre de Constantino, Flavio Constantino, en Tracia, cerca del río Rin. A la edad de 21, Constantino pronto se vio envuelto en intrigas imperiales. Su padre le pidió a su hijo que hiciera un matrimonio político con otra de las hijas de Maximino. Pero Constantino se negó e intentó hacer su propia elección. Tiene un padre poderoso con ambiciones para él. Él mismo es ambicioso. Es un hombre de decisiones propias. Y el hecho de que haya elegido a su propia esposa es una muy buena demostración de esto. Hay ansiedad dentro de su carácter. A veces quizá él toma una decisión que no es políticamente conveniente. Pero las órdenes de Diocleciano tenían que ser obedecidas. Invitó a Constantino a unírsele para garantizar la lealtad de su padre. Constantino viajó a Nicomedia, a la corte de Diocleciano, al mismo corazón del poder imperial. Él estaba lleno de ambiciones de gloria. Eutropius. Diocleciano estaba seguro que su gobierno de 4 estabilizaría el imperio. Pidió a sus legiones marchar adelante a la ofensiva. Galerius, su suplente, fue enviado en campaña contra los sármatas, un pueblo que vivía al otro lado del río Danubio. Constantino fue con él y pronto se distinguió en la batalla. Cuando Constantino era un hombre joven, sirvió en la caballería contra los sármatas. Él tomó a un salvaje feroz y lo asió por el pelo y se lo llevó, tirándolo a los pies del emperador Galerius. Entonces, enviado por Galerius, atravesó un pantano, entrando al lomo de caballo, venciendo al enemigo, matando a muchos y ganando la victoria. Anónimo. Las ambiciones de Constantino como hijo de un César deben haber sido igualar los logros de su padre. Y constantemente debería pensar cómo poder obtenerlos. No debió ser fácil para él comprender cómo sucedió, pero en su interior debió concebir que si su padre pudo llegar tan alto en el imperio, él también podría lograrlo. Entre más éxito lograra como general, tendría mejores contactos en la corte imperial y con más amigos y colegas que lo alentaran. Tú, Constantino, puedes hacerlo. Tú puedes suceder a tu padre. Junto a Galerius, Constantino marcha hacia el este, invadiendo el imperio persa. Fue una campaña triunfal, culminando con la caída de su magnífica capital, Ctesifón.
Constantino regresa a Nicomedia con una reputación de general valeroso. El emperador Diocleciano hizo una prudente nota sobre esta estrella ascendente. La posición de Constantino era muy peligrosa. Debe haber tenido suficientes enemigos. Diocleciano en realidad no quería tener dinastías y por eso la mano de Constantino podría serle útil. Pero por otro lado, él tuvo que tener cuidado porque siempre era visto como un posible enemigo contra Diocleciano. Así, Diocleciano tenía que estar vigilándolo cerca de él. Usted podría decir que él estaba procurándolo, pero al mismo tiempo siempre estaba vigilándolo. En el gran palacio de Diocleciano, Constantino fue testigo de las preparaciones para una nueva campaña. El nuevo enemigo era una secta religiosa, la de los cristianos. Es bastante difícil saber qué proporción de la población era cristiana en ese tiempo. Había 3 enfoques diferentes, pero no más del 10%. Es más probable que solo fuera el 2%, un pequeño número. Pero el hecho importante es que ellos parecen haberse concentrado en las ciudades, particularmente en las ciudades orientales, donde se hablaba griego, y quizá alrededor del medio ambiente de algunos de los miembros prominentes del gobierno. Pero quizá tenían un desproporcionado impacto. El cristianismo había estado creciendo firmemente desde su fundación 3 siglos antes. La iglesia estaba organizada por una red grande de obispos y sacerdotes. Para algunos romanos, el mensaje del cristianismo de una vida gloriosa después de la muerte y la expiación de pecado tenía gran aceptación. Pero muchos consideraron que el furor intolerante de los cristianos y su creencia en un solo Dios eran profundamente ofensivos. El problema para los cristianos era que ellos negaban la existencia de todas las otras divinidades. Diocleciano, convencido de que sus dioses le habían ayudado a estabilizar el imperio, debía asegurarse de que los habitantes del imperio rindieran culto a sus dioses. Hay un contrato. Nosotros les rendimos culto y ellos nos ayudan. Los cristianos rompieron ese contrato. Diocleciano, alentado por su cruel diputado Galerius, ordenó que los cristianos fueran castigados. El 24 de febrero del año 303 después de Cristo, un decreto de persecución se anunció. Se demolieron iglesias y se quemaron las Biblias. Todo cristiano sospechoso fue acorralado y aprehendido. Aquellos que se negaron a retractarse fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Constantino, testigo de los crueles martirios, vio la furia con que los cristianos se comprometían con su fe. Tal vez esto fue lo que lo impresionó. Y se preguntaba por qué estas personas se comportaban así, de una forma tan diferente a la romana y a su vez tan valerosa. Valor y fe serían requeridas por Constantino para lograr sus ambiciones políticas en la fase imperial. Y Dios dijo: Constantino, por esta señal vencerás. Sosomen. Después de 20 años en el poder, la salud de Diocleciano empezó a fallar. Decidió abdicar y designar a Galerius como emperador en el oriente. El padre de Constantino se hizo augusto y gobernante en el occidente. Constantino esperó ser uno de los nuevos Césares. Flavio Constantino tenía un hijo. Constantino, un hombre joven de la más alta integridad. Él era completamente digno de la jerarquía de César.
Su presencia distinguida y adecuada, sus habilidades militares y su afabilidad extraordinaria le hicieron objeto del afecto de los soldados y del afecto de los ciudadanos civiles. Lactantius. Pero Galerius no tenía ningún deseo de crear una dinastía rival en el occidente. Constantino no fue elegido. Su padre temió por la seguridad de su hijo y pidió a Galerius que le permitiera irse. La petición le fue negada. Él, el hijo de un emperador occidental, estuvo como rehén en la corte de un emperador oriental, y en un mundo donde no había ninguna dinastía principal gobernando, él era una excepción. Estaba destinado o no a tener éxito. Era claramente un peligro para los emperadores orientales, no alguien que dejarías en libertad. Él enfrentó una crisis. Su padre era ahora Augusto, uno de los dos mayores emperadores, pero el propio Constantino no tenía ninguna posición oficial. Su vida estaba en peligro. Cuando Galerius estaba descansando después de la cena, Constantino salió apresuradamente y tomó su camino, liberando a los caballos de la posta pública y por todos los lugares por donde pasaba. Lactantius. Constantino recorrió centenares de kilómetros de la costa gala. Allí se reunió con su padre, que estaba preparando una campaña contra la rebelión de los Picts en el norte de Britania. Juntos cruzaron el canal y viajaron para dominar la revuelta. Pero su unión duró poco tiempo. El 25 de julio del 306, en la ciudad de York, el padre de Constantino muere. Poco después, sus tropas declararon a su popular hijo, Constantino, emperador del nuevo imperio de Britania y Galia. Sin el consentimiento de Galerius, Constantino aceptó la oferta de la legión. Con su hijo Crispus y su segunda esposa Fausta, regresó a la capital de su padre, Trier. Como usurpador, enfrentó un futuro incierto. La posición de Constantino todavía era muy delicada. Él solo había sido aclamado por las tropas de Britania y no por todo el resto del imperio. Lo que necesitaba era legitimidad. A la edad de 34 años, Constantino se movía rápidamente para establecer su autoridad. Se declaró inmediatamente contra la persecución de los cristianos. Ordenó que todos esos prisioneros se liberaran. Esta acción le aseguró el apoyo de una importante minoría. Se podría ver un gradual cambio religioso. Constantino averigua más sobre el cristianismo, pensando qué podría hacer el cristianismo por él. Al recordar su vitalidad y el coraje que demostraban al ser martirizados, cayó en cuenta que esa religión podría funcionar para él. Constantino siguió a la ofensiva, dirigiendo una serie de ataques exitosos contra los bárbaros a través del Rin. Algunos prisioneros fueron enviados a Tracia y usados para entretener a las personas en la arena del pueblo. Constantino, que estaba gobernando con éxito la Galia, derrocó a los francos y a los germanos con una gran matanza y capturó a sus reyes. Luego los exhibió en una muestra magnífica de juegos, exponiéndolos a bestias salvajes. Eutropius. Él estaba operando dentro del marco tetrárquico. Creo que él se veía a sí mismo como un efectivo y poderoso tetrarca, un gobernante de una parte del mundo romano. Entre más éxito tenía su gobierno,
Sus ambiciones y su seguridad en sí mismo se expandían. Constantino pronto controló el occidente. Pero el centro del imperio, Roma, Italia y el norte de África, había sido tomado por otro usurpador, Maxentius. A principios del año 312, Constantino cruzó los Alpes en Italia, tomando estos territorios para él. Ganó 2 batallas en el norte. Entonces marchó a Roma. Maxentius demolió todos los puentes sobre el río Tíber y preparó a sus ejércitos para la batalla decisiva. El ejército de Constantino acampó cerca de las ruinas del puente de Milvio. Cuando las preparaciones finales fueron hechas, Constantino hizo un anuncio dramático a sus tropas. Anunció haber tenido una visión divina. Él vio una columna de luz en forma de cruz que tenía inscrito: "Con esta señal vencerás". La aparición de la señal lo golpeó con asombro. La mente del emperador fue fortalecida por esta divina y milagrosa aparición. Sócrates Escolástico. Para la minoría de cristianos en su ejército, la declaración de Constantino fue un momento inspirador. El resto fue persuadido que el Dios del emperador les traería la victoria. La batalla fue sangrienta y breve. Las fuerzas de Constantino agobiaron a sus oponentes, que se replegaron hacia Roma. Cientos, incluido Maxentius, se ahogaron en el río Tíber. La visión del puente Milvio dio a las tropas de Constantino la sensación de que ellos tenían una deidad poderosa que se había aparecido en una visión a su comandante. Esto significó que ellos se sentían bien con su causa, que era un nuevo dios contra un dios viejo que los haría victoriosos. Constantino entró a Roma triunfante. 6 años después de la muerte de su padre, también se había vuelto Augusto del Imperio Occidental entero. Todo el imperio romano se honró con un solo y supremo poder: Eusebius. En el oriente, el emperador Galerius había muerto. Había sido sucedido por un general capaz llamado Licinius, con quien Constantino forjó un pacto inmediatamente. Él le dio a su hermana Constanza en matrimonio. El imperio estaba ahora dividido en 2. Constantino en el occidente y Licinius en el oriente. Constantino empezó a promover su popularidad con el pueblo romano. Inauguró varios proyectos de edificios extravagantes, completando una inmensa basílica, restaurando el Circo Maximus y construyendo el más grande y último arco del triunfo en Roma. Constantino hizo todas las cosas correctas cuando tomó Roma de Maxentius. Él obtuvo un rotundo triunfo, invitó a las personas a cenar, construyó monumentos, jugó todos los juegos correctos que los senadores romanos querían que un emperador jugara y mostró apropiado respeto para la antigua capital del imperio. Mientras continuaba siendo sacerdote principal de la creencia pagana, Constantino asumió un nuevo papel importante. Se puso a la cabeza de la iglesia cristiana. Constantino descubre rápidamente que va a tener una muy íntima relación con la jerarquía cristiana.
Se espera que él tenga un enfoque de la disciplina cristiana y a su debido tiempo de la doctrina cristiana. Él es el mediador entre la iglesia cristiana, así como el director del mundo romano secular. Él ha adquirido una nueva responsabilidad religiosa con las masas, responsabilidad que ningún emperador romano anterior tuvo alguna vez. Pero Constantino no deseaba ser asediado por disputas teológicas y se decidió a unificar el mundo romano. Los políticos romanos, los últimos políticos romanos, prosperaban o morían. El precio del fracaso siempre fue la muerte. Si tú decides jugar el juego, lo juegas para mantenerte. Constantino rompió su pacto con Licinius y marchó a los Balcanes. Después de 2 batallas desesperadas, sucedió un estancamiento. Licinius pidió la paz y estuvo de acuerdo en reconocer a Constantino como el mayor emperador. Pero eso no fue suficiente. Desde el año 312 se establece en Occidente. Gradualmente ha tomado el mando de las provincias balcánicas y a través de su papel como líder de la iglesia cristiana va adquiriendo más y más intereses en el Oriente, y el pueblo del Oriente lo ve como protector. Ellos están esperando que él regrese. Hacia el año 324 después de Cristo, Constantino declaró nuevamente la guerra a Licinius. Una gran batalla se libró en Adrianópolis. A la edad de 52 años, Constantino estaba herido de un muslo, pero todavía llevó a sus hombres a la victoria. Licinius se retiró a la ciudad de Bizancio. Aquí Constantino y su hijo Crispus derrotaron a su enemigo. A pesar de las misericordiosas súplicas de su hermana, Constantino ejecutó a su cuñado. La guerra civil contra Licinius es una larga guerra y es una guerra sucia. A veces, por supuesto, se ve un Constantino que emprende las cruzadas cristianas llevando el cristianismo al este del imperio. Pero nosotros podemos mirarlo de manera diferente. Para mí es una brutal e innecesaria guerra civil. Nunca hubo necesidad de atacar a Licinius. Él era eficaz. Él era un buen emperador. No era un tirano. Constantino lo atacó como un gesto cínico de poder y puede cubrirse en términos cristianos, pero nosotros debemos verlo como es. Ahora el victorioso Constantino construiría una nueva Roma en el Oriente. Donde está el César, ahí está Roma. Herodes. Constantino decidió marcar su victoria extendiendo la ciudad antigua de Bizancio, situada donde Europa se encuentra con Asia. Esta pasó a ser la ciudad de Constantino, Constantinopla. Constantino construye una nueva capital en el este porque la necesita. Llegó al poder en el oeste en el año 306. Para el 320, cuando él conquista el este, había gobernado en el oeste durante 15 años. Pero él no conoce a nadie del este. El este había sido gobernado por un régimen alternativo. Él no tenía contactos ni ninguna cadena de mando, por lo que se consideró estrictamente una necesidad política su presencia en el este. Constantinopla pasó a ser una nueva capital al lado de Nicomedia, Trier, Antioquía y la vieja Roma. Pero el emperador deseaba que su capital tuviera mayor importancia que las otras.
Se dice a menudo que él estaba construyendo una nueva capital y que estaba cambiando la capital de Roma a Constantinopla, pero yo pienso que este era realmente un proceso lento. Constantinopla como una ciudad mayor y capital, tomó tiempo para desarrollarse. Yo pienso que lo que nosotros podemos decir es que estaba fundando una ciudad que sería su asiento de poder. Tenía un centro ceremonial, construyó un palacio, tenía un recinto senatorial, un senado oriental, tenía un camino ceremonial y una gran estatua de Constantino. Arquitectos y artistas fueron llamados de todas las provincias. El mundo clásico fue saqueado de sus tesoros artísticos. Él ofreció enormes incentivos a la nobleza de Roma para viajar al Oriente y formar una nueva aristocracia. Pero se negaron a ir. El problema principal que enfrentó Constantino fue que la población del este había visto ir y venir media docena de esas capitales en los últimos 20 o 30 años. Así que cuando Constantino empezó poniendo señales sobre la vieja ciudad de Bizancio, diciendo, esta es la nueva Roma, y construyendo algunas raras y frívolas casas, ninguno estaba convencido de que esto iba a durar. La población de la ciudad lentamente alcanza los 50,000. Roma ha mantenido alrededor de 1 millón, pero el centro de poder estaba cambiando inexorablemente hacia el oriente. Constantino, como Diocleciano antes que él, adoptó el estilo pródigo de los potentados orientales. Vistió trajes elaborados, joyería pesada, pelucas, perfumes y una corona de perlas. Alrededor de él estaban los cortesanos, escribas, empleados, clérigos y eunucos. Los emperadores se han elevado por encima de sus súbditos. Han sido alejados de ellos. Son protegidos de sus súbditos por el creciente número de los cortesanos que están ahí para filtrar sus demandas, evitando que los súbditos lleguen hasta ellos. Constantino convocó a más de 300 obispos de todo el imperio a un concilio en el año 325 después de Cristo en la ciudad de Nicea. El emperador Constantino, estando a la cabeza, sentó las bases forzándolos a estar de acuerdo por primera vez en una doctrina cristiana universal que ha permanecido desde entonces en uso. Poco después, Constantino viajó a Italia a celebrar sus 20 años de poder. Debió haber sido un año triunfante, pero resultó ser un año trágico. Para empeorar las cosas, repentinamente se volcó hacia su familia, ordenando el arresto y ejecución de su hijo mayor, Crispus. Constantino temió que Crispus fuera demasiado ambicioso. Este escándalo quiso mantenerse en secreto. Aparecen los celos familiares. Constantino, mostrando su crueldad, declara que si algún miembro de su familia se atreve a desafiar su ley, debe ser eliminado. La sospecha también cayó sobre su esposa Fausta. Obedeciendo las órdenes de Constantino, fue asesinada en un baño de vapor.
Esto era una extraordinaria coincidencia, o quizá no sea una coincidencia, que él decretara leyes muy severas durante ese periodo, mientras estuvo en Italia, contra el adulterio, el matrimonio y el divorcio. Y seguramente existía la posibilidad, porque Crispus y Fausta habían estado teniendo una aventura, un amorío. Por otra parte, nosotros tenemos que suponer que había un complot en contra de Constantino, y eso parece bastante improbable, pues no hay ninguna razón para sospecharlo. Su crueldad no era extraña. Solo 3 de los anteriores 36 emperadores habían muerto mientras dormían. La primera defensa de Constantino siempre fue la espada. Nuestro error, por supuesto, es pensar en el cristianismo a menudo como algo débil y de intenso amor al prójimo. Y yo no creo que Constantino haya pensado en lo absoluto de esa manera. Él fue como todos los emperadores y tenía que ser un emperador cruel y despiadado, siendo un hombre poderoso, y era un hombre muy poderoso. Pero Constantino quería consolidar la iglesia cristiana más allá de ese poder. Constantino reconoció que si un solo Estado y un solo emperador fueran legitimados ante los ojos del pueblo, si el emperador fuera visto como protegido del cielo, entonces la religión cristiana necesitaría también estar en el corazón del imperio. Como muchos militares, Constantino asoció al dios cristiano con el dios pagano del sol. Él hizo el domingo, el Día del Sol, una fiesta pública. Pero ante la corte se comportaba con piedad cristiana. Yo estoy absolutamente convencido que debo mi vida entera, cada respiración, mi ser, a un Dios supremo. Constantino. La razón por la que yo creo que él era un cristiano comprometido es porque puedes sentirlo, puedes percibirlo a través de sus cartas y de los documentos que nos ha dejado. Y nos dice por su biógrafo que él predicaría a su corte en viernes. Él juntaría a su corte y pensarían que eso era bastante extraordinario, pero él los mantendría juntos. Entonces él les diría, si no son capaces de ponerse en los zapatos del otro, ustedes pueden irse al infierno. Constantino levantó iglesias a lo largo del imperio, llenándolas con oro y artefactos de plata, mosaicos y mármoles. Nombró a su anciana madre, Helena, líder de la fe cristiana, mandándola en peregrinación a Tierra Santa. No todos los cristianos eran aprobados por el sello imperial. Después fue criticado por los cristianos por hacer la iglesia más rica en posesiones y poder, pero más pobre en virtud. Pero el soporte de Constantino recaía en el gran aumento de la adhesión cristiana. Los ambiciosos no necesitaban de mucha persuasión para convertirse. Uno de ellos comentó: Háganme obispo de Roma y yo me volveré cristiano mañana. La gran mayoría de sus súbditos no eran cristianos y él no podía obligarlos a convertirse. Entonces, los animó a hacerlo, mostrando los beneficios de ser cristiano en términos de promoción y de premios. Pero él no podía forzarlos. Así que tuvo que seguir una acción equilibrada. Los paganos no fueron perseguidos, aunque sus templos perdieron sus propiedades. Los cristianos fueron recompensados y a sus comunidades se les dieron ciertos privilegios. A algunos cristianos se les otorgaron posiciones prominentes en la jerarquía imperial, pero siguió siendo un acto equilibrado.
El cristianismo cumplió las expectativas del emperador. Esta era una gran fuerza para la unificación. Constantino estaba convencido de expandir el cristianismo, dándole una ideología política que ayudó a unificar su imperio. Atrás de la iglesia, atrás de la institución eclesial, Constantino desarrolló una ideología que lo puso al lado de Dios y lo hizo amigo de Cristo. Y el cristianismo fue para Constantino un gran descubrimiento, como una manera de presentar su poder al imperio romano. En el Palacio Imperial tenía una gran placa cubierta de oro que colgaba desde el centro del techo. En ella había grabado la leyenda de nuestro Salvador, con una gran variedad de piedras preciosas. El símbolo fue hecho para resguardar al propio imperio. Eusebius. Usted no encontrará evidencia alguna de que no hay piedad en mí. Constantino. Constantino había logrado estabilizarse políticamente dentro del imperio. Pero las amenazas externas permanecían a lo largo de las fronteras del Rin y del Danubio. El poder de los pueblos bárbaros estaba aumentando. Viviendo cerca de un gran vecino violento como lo era el Imperio Romano, se hacía un llamado al pueblo a organizarse en grandes grupos. Por un lado, para autodefenderse, y por el otro, para eliminar las riquezas del imperio. Para el siglo IV, el Imperio Romano enfrentaba entidades más organizadas a través de sus fronteras con el Rin y el Danubio. A la edad de 58 años, Constantino vuelve a dirigir sus fuerzas a través del Danubio. Pelea con los godos y los sármatas dentro de sus tierras y los obliga a aceptar una paz humillante. A aquellos que aceptaron sus términos, se les ofreció compartir los beneficios del imperio. Tenía sometido al pueblo bárbaro a la autoridad romana. Él enlistó a los hombres en edad militar en su ejército, y a los otros les dio la tierra que necesitaban. Eusebius. La política de asimilación no era nueva. Pero Constantino no pudo prever el gran número de solicitantes de tierra o de reclutas al ejército. El Imperio Romano podía recibir a un cierto número de personas para ser asimiladas al mismo tiempo, pero cuando el balance se rompe, el proceso de asimilación se colapsa. A las puertas del palacio podías ver filas de bárbaros con distintos tipos de apariencia, melenas y barbas, rostros enjutos, expresiones terribles y cuerpos sorprendentemente robustos. Algunos con tez roja o pálidos como la nieve, y otros negros como el ébano. Anónimo. Los altos costos de asimilación y defensa pesaban demasiado en los ciudadanos que Constantino prometió proteger. Entre más militares hay, más son los sueldos que se deben pagar. Entre más centros administrativos hay, más burócratas cobran. Mientras más grande es la corte imperial, más cortesanos viven del imperio. El equilibrio entre los productos, los productores agrícolas y los consumidores, consumidores del ejército, consumidores de la burocracia, cambiaba. Así el sistema que él creó tiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción. En la primavera del año 337 después de Cristo, Constantino vio la amenaza del bárbaro contenida y un fuerte imperio unificado detrás de él. Pero el propio Constantino, ya de 65 años, estaba enfermo. En Nicomedia decidió que su hora había llegado
y pidió a sus obispos que lo bautizaran. Ahora yo puedo tener también la bendición del secreto que confiere inmortalidad. Constantino. El bautismo antes de morir era muy común en la iglesia cristiana antigua, porque el bautismo lavaba sus pecados. Constantino quiso ir al cielo como un hombre sin pecado. Como emperador, él cometió un gran número de pecados, matando a su hijo mayor, matando a su esposa. Estos son pecados mayores, pero ese bautismo los llevaría lejos y los lavaría permanentemente. Entonces así, el bautismo y la muerte serían la combinación perfecta para un emperador como Constantino. Al final de la ceremonia, él vistió con túnicas imperiales radiantes que brillaban como la luz, y recostándose en su lecho, que era del blanco más puro, se negó a vestir de nuevo el color púrpura. Eusebius. Unas semanas después, Constantino murió. Fue colocado en un sarcófago junto con otros 12 representando los apóstoles de Cristo. Fue Constantino con su conversión y a través de su éxito de ser el gobernante del Imperio Romano entero, quien permitiría al cristianismo ser tomado como una sola religión del imperio. Ayudado enormemente por el patrocinio imperial, por la legislación imperial, por la decisión imperial. Yo, Constantino, soy cristiano y estoy con los cristianos y apoyaré a los cristianos. El que Constantino eligiera el cristianismo fue fundamental pensando en la historia del Imperio Romano. Sin esta adopción, la historia del siguiente milenio habría sido muy diferente. Esta transición a la unidad, a un solo Dios, a un solo imperio, marcó un parteaguas en la historia del imperio. Sin la determinación de Constantino, el cristianismo habría permanecido como una pequeña secta perseguida y marginada. No hubiera sido la religión fundamental de toda Europa. Durante su gobierno, la unificación fue estable, ya que las unificaciones del Imperio Romano habían sido temporales en base a una política de dinastía hacia el cristianismo. Y esta existiría en el curso de los siguientes 200 años. Como cristiano que era Constantino, transforma el Imperio Romano, el que posteriormente cambiará los hechos. Constantino había marcado la historia. Pero su éxito asegurando su imperio fue menos seguro. Pasados 70 años, la propia Roma sería saqueada por los godos. El reto para los futuros césares sería unificar a los romanos y cristianos en un imperio.